Bienvenidos a esta sexta clase de Notas a Platón, dedicado a Lión, el libro que ha sido comentado por el bueno de Javier Aguirre, a quien vamos a llamar en sucesivas clases como el comentador, del mismo modo que Santo Tomás llamaba a Aristóteles el filósofo y a Averroes el comentador, pues aquí en este caso el filósofo va a ser siempre Platón y el comentador, sí, para evitar tanta referencia a Aguirre, que pensará alguien que estamos refiriéndonos a Esperanza o a Aguirre que declaró la guerra a Felipe II o IV, ya no recordaba bien, Aguirre o la cola de Dios, pues vamos a referirnos a él ya directamente como el comentador. Pues el comentador publicó en Plaza y Janés hace unos años, en 2013, este libro, en la colección Clásicos Europeos, que se llama Platón y la filosofía, Platón y la poesía, y es una traducción de Lión con un cuerpo de una introducción y un resumen final, una exposición de lo que trata cada parte del diálogo, que lo que hace es básicamente exponer todo lo que se sabe o lo que se puede decir acerca del conflicto poesía y filosofía en Platón, realmente. Entonces, si ustedes quieren pues entrar en más detalles y ver la coordinación de este diálogo con lo que se dice luego en las leyes, en la República, etcétera, pues yo creo que aquí es donde tienen que ir. Y sobre todo luego valoraciones posteriores de Goethe, de Schleiermacher, de todo lo que fue la filología del siglo XIX, así como pues una traducción propia distinta a la que está en la edición de Gredos. Como ya dijimos, se recomienda la de Gredos porque es la más asequible en términos económicos. Al final tienes por no sé cuántos euros o indirectamente pirateada en internet gratis un montón de diálogos aquí traducidos, una traducción muy asequible, pero si ustedes quieren ir más al detalle, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un trabajo sobre la disputa poesía-filosofía, pues yo creo que deben ustedes apoyarse en la traducción del comentador y sus comentarios, que como buen comentador pues no están del todo mal. Otro texto que evidentemente vamos a recomendar para ya terminar los elogios al comentador es el libro que coordinó con Jonathan Lavilla de Lera, El humor en Platón, donde se expone de nuevo la relación problemática o no que tiene Platón con un género poético concreto que es la comedia. Bien, hay dos imágenes ahí, la de Platón como gran ironista o la de Platón como un hombre serio, meditabundo, etc. Bien, pues hoy vamos a abordar este diálogo, el Lión, que tenemos estas dos traducciones sobre la mesa. Vamos a hacer lo mismo de siempre, vamos a hacer un pequeño resumen del diálogo, luego vamos a hacer una exposición de cuál ha sido su recepción y a continuación vamos a poner un par de notas a fragmentos concretos. Vale, el diálogo tiene lugar en el periodo de la Guerra del Peloponeso. Se debate mucho, evidentemente, cuál es la fecha exacta en la que cifra Platón su diálogo. Tratándose de un diálogo, como casi todos, de ficción, pues tampoco tiene mucha importancia el año. No hay que obsesionarse como se obsesionan los cervantinistas por encontrar dónde estaban los molinos con los que se enfrentó el Quijote. Pero bueno, en este caso lo que se viene a sugerir es que, por lo menos en términos ficcionales, lo que sucede, la trama, tiene lugar antes del 413, dentro de la Guerra del Peloponeso, que comienza en el 431, porque en el 413 es cuando se sufre Atenas la derrota en la expedición siciliana y pierde el dominio sobre Éfeso, ciudad de la que es Ión, y en un momento dado del diálogo, cuando Sócrates le pregunta acerca de la política y le dice, bueno, dado que usted es un poeta y tiene conocimientos de dirección de seres humanos y demás y conoce la retórica, ¿por qué no se dedica a la política? Y llega a decir en un momento dado que en su ciudad natal no puede porque está dominada por los atenienses y bueno, Sócrates le explica que no es ese óbice para no dedicarse a la política y en concreto a la política militar, porque muchos otros extranjeros o individuos que provenían de, digamos, familias no atenienses, habían alcanzado altos puestos en el ejército ateniense, ¿no? Entonces, la fecha más o menos exacta, o la que se sugiere, pues es el 412 aproximadamente, pero bueno, esto da un poco igual. Lo importante es la distinción que se establece a lo largo del poema del poema de Platón o del diálogo de Platón entre los poetas y los rapsodas, ¿no? Entre los creadores, los aedos, vamos a decirlo más detalladamente, los aedos y los rapsodas. Los dos serían poetas, pero serían poetas de distinto orden. Los aedos son los creadores originales de poemas, los escritores o incluso, bueno, los narradores que inventan nuevas tragedias,
épicas o líricas, y los rapsodas son los que se dedican a repetir ese tipo de poemas. Como vamos a ver a continuación, uno de los temas que más quebraderos de cabeza le dio a la filología del siglo XIX era cuál era el estatus social que tenían los rapsodas en la época clásica. Dado que Sócrates se dirige de una manera tan despectiva respecto de los rapsodas, muchos filólogos interpretaban dos cosas. Una, que o bien era un diálogo falso, porque Platón nunca se atrevería a atacar a una figura tan importante dentro de la polis antigua como era el rapsoda, o dos, que el rapsoda era en realidad una clase social muy baja, ergo también el diálogo era falso, porque Platón nunca pondría a Sócrates en diálogo con una persona de tan bajo estatus. Claro, aquí evidentemente todos estos grandes alemanes, Goethe, Schleiermacher y compañía, lo que estaban haciendo era proyectar un poco su elitismo sobre la Grecia clásica. Sin embargo, Sócrates, como vemos en muchos diálogos, pues está debatiendo, discutiendo en muchas ocasiones con personas de la más baja estofa, llegando incluso a demostrar que la geometría tiene un carácter innato en el Menón, haciendo uso de un esclavo, ¿no? Entonces, bueno, como digo, el tema del rapsoda pues ha dado muchos quebrados de cabeza. La conclusión a la que se llega en la actualidad es que los rapsodas tenían un estatus muy elevado, que podrían funcionar incluso a día de hoy como el equivalente a estrellas pop, que no escribían sus propias canciones, pero sí que actuaban ante un auditorio multitudinario y eran reconocidos casi como genios, ¿no? Algunos rapsodas podían interpretar hasta delante de 20.000 oyentes y aparecían pues eso, vestidos con ropas de colores brillantes, adornados con piedras preciosas, materiales así finos y demás, ¿no? Entonces, como digo, el paralelismo más exacto podría ser justamente con los artistas pop actuales que cantan canciones que no han sido compuestas ni escritas por ellos, pero que sin embargo pues se ganan todo el prestigio dimanado de esta puesta en escena, que es en lo que realmente destacan. Es decir, al final Rosalía, Beyoncé, etcétera, no es que sean buenos letristas ni que tengan mucho oído para las instrumentales, sino que saben tener una buena puesta en escena. Y ya está. Entonces ese sería en todo caso, podemos arrancar aquí, ese sería en todo caso la tecne que tendría, el arte que tendría el rapsoda. El rapsoda, como un tipo concreto de poeta, tendría una tecne, podemos decir, performativa, teatral. Y hay un momento dado del diálogo en el que no nos queda muy claro si el rapsoda es un verdadero entusiasta o no. Entusiasmo, su propia etimología indica posesión por los dioses. Entonces, ¿hasta qué punto los rapsodas están poseídos por los dioses o no? Cuando se cuidan mucho de tener determinadas reacciones ante el público para que éste les pague o no les pague. Vamos a leer luego un fragmento en el que Ion dice que si él no encarna ciertas emociones delante del público y el público no llora con él, pues entonces no va a poder ganar todo el dinero que gana, ¿no? Que es importante esa catarsis, esa purificación, por hablar en términos aristotélicos, de las pasiones, en este caso no sabemos cuáles, en la tragedia sabemos perfectamente que eran el temor y la compasión. Vale. Entonces, evidentemente lo que está clarísimo es que estamos ante un diálogo que se asemeja mucho a los típicos diálogos cómicos, a los diálogos cómicos en los que hay una interlocución entre un arrogante y un ironista. Tanto en este diálogo como en el previo, en el Eutifrón, bueno, sobre todo en estos dos que acabamos de leer, de los que estamos leyendo, quiero decir, de los que hemos leído, los dos que más se asemejan a un formato típicamente cómico son estos. Porque en ambos dos nos encontramos con una figura arrogante, Eutifrón o Ion, que pretenden saber arrogantemente qué es la piedad o qué es la técnica poética, y que a los que tiene que bajarle los humos Sócrates. Insisto que esta relación entre el pretendiente o el arrogante y el ironista es una relación que se suele establecer en un tipo concreto de comedia. Y aquí es donde justamente las tesis del comentador son dignas de nota, porque subrayan la continuidad que existe entre la comedia y el género del diálogo. Hay muchos debates hasta qué punto pues Platón tenía aprecio por determinado tipo de cómicos. Por ejemplo, el historiador Duris de Samos afirma que Platón se inspira en Sofrón, un famoso cómico, para la composición de los diálogos. Y desde luego, una de las cosas que yo quisiera subrayarles es cómo el diálogo aparece principalmente en el género de la comedia. Es decir, la tragedia, incluso en obras modernas como las de Shakespeare y compañía, tiende naturalmente al soliloquio o al monólogo. Es decir, a la expresión privada de pasiones que son incomunicables, intransferibles,
inconfesables. Bien, y de hecho una de las técnicas clásicas de la tragedia o del drama en su versión más lacrimógena es que un individuo tiene un diálogo o bien consigo mismo o bien con otro en un espacio privado y hay un tercero que está escuchando poniendo la oreja. Bien, frente a esa especie de diálogo con convidados de piedra, bien, la característica de la comedia es el toma y daca. Y esto yo lo he podido experimentar en mis propias carnes. Es decir, perdón por meter la anécdota personal, pero es que creo que viene al caso. Justo escribiendo el libro del trap, una de las partes que más me entusiasmó, en el sentido etimológico del término, fue la transcripción de diálogos en entrevistas a traperos en Vodafone You, justamente, porque preguntaron en una clase previa, o en La Resistencia de Broncano. Uno de los temas que más me dio dolores de cabeza era cómo mantener la comicidad del toma y daca, del pregunta-respuesta y el diálogo, al género textual. Pero una cosa que me di cuenta es que el propio género del diálogo, simplemente el hecho de que haya individuos que establecen una conversación entre ellos, cada uno con sus propias intenciones, tonos de voz, concepciones del mundo, ya tiene un efecto cómico. Casi, y aquí vuelvo otra vez al carácter esencialmente cómico de la novela. Es decir, que al final la novela podría entenderse que es una síntesis de la comedia y de la épica, ¿no? Y que la novela como épica moderna, precisamente lo que hace es quitarle hierro a las grandes tragedias e introducir un poco de ironía allí donde todo era serenidad, pasiones elevadas y demás, ¿no? Podemos decir. Aunque evidentemente hay figuras medio cómicas justamente en poemas épicos como la Ilíada. Muy sencillamente yo quisiera aquí indicarles el pasaje del Tersites. Cuando Tersites, que es una figura plebeya del ejército de Agamenón, interviene y quiere interrumpir a los hombres nobles y demás que están interviniendo no en diálogo sino monologando. En la asamblea de los héroes la palabra se tomaba con la posesión del cetro, ¿no? Entonces no había posibilidad de interlocución, sino que cada uno planteaba sus posiciones y era respondido en clave de discurso, de monólogo por otros. Pues bien, frente a ese conjunto de monólogos encadenados, típico, por ejemplo, del Parlamento, de las instituciones así serias, en las que cada uno va a soltar su speech y no va a escuchar al otro, Tersites de repente quiere terciar en ese debate y no sé si es Agamenón o Aquiles o alguno de estos, creo que incluso Ulises, le pega con el cetro en la cabeza. Es Ulises, ¿no? El que le pega con el cetro en la cabeza. Hay un pasaje muy célebre, ¿no? En que se ríe de su deformidad y tal. Entonces, como se ve ya en la propia épica, hay elementos cómicos, pero en la novela moderna, pues eso, en el Quijote no digamos. Es que el Quijote es justamente la pretensión de ser épico en una época cómica, ¿no? En una época en la que tú vas con un yelmo y en realidad es una vacía, quieres atacar a gigantes pero son molinos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es lo que diría. Entonces simplemente subrayarles esto, cómo el diálogo está físicamente vinculado con la comedia, mientras que la tragedia tiende al monólogo y al soliloquio. Vale, ya arrancamos entonces. ¿Cómo empieza la historia? Ión acaba de ser coronado en Epidauro, uno de los teatros más importantes de Grecia, y en unos juegos panhelénicos, los Asclepeia, y se postula para competir también en las grandes Panateneas, que era una de las festividades más importantes de Atenas. Sócrates se congratula de estar en cercanía con un individuo de tan celebrado éxito y empieza a preguntarle al Rapsoda por su arte de interpretación del poeta, por su capacidad de transmitir los pensamientos del poeta a la audiencia, bajo la presunción de que uno tan solo puede conocer aquello que puede definir y que uno tan solo puede transmitir aquello que conoce. ¿Bien? Poco a poco, Ión es llevado por Sócrates con preguntas y respuestas hasta una trampa, que es la de que Ión, que se presentaba a sí mismo como un intérprete de la poesía en general, pues resulta que tan solo sabe de Homero. Forma parte casi de una secta de interpretadores de Homero que lo sabe todo acerca de Homero, pero que no le pregunten por Hesiodo, por Arquíloco, por algún otro poeta épico, lírico o dramático. Sócrates se queda perplejo ante esta especialización
¿Cómo va a ser posible que uno sea especialista en Homero sin ser también especialista en poetas que al fin y al cabo tratan temas próximos parecidos? ¿Acaso todos los poetas no hablan de lo mismo? La muerte, el amor, la guerra, ¿bien? Como coordinación de la muerte y el amor, bien. La respuesta de Ion es muy torpe, a saber, él tan solo está interesado en Homero dada su superioridad, que también es, ojo, es una posición que todavía te diría algún crítico literario a día de hoy. ¿Por qué usted tan solo se ocupa de Cervantes y no tiene nada que decirme de Freds? No, porque una cosa es Cervantes, alta literatura, y otra es este poetuitero que vende actualmente, ¿cuántos libros ha vendido de Freds? Lleva 2 años en el número 1 de los más vendidos en España. Es una locura. Yo llego a ver sus poemas más malos que el dolor, grabados en la casa del libro. Hay personas que te utilizan como una boya para mantenerte a flote hasta que pase un barco más bello, ¿no? O sea, pero en fin, cursiladas así posadolescentes, pero sobre las cuales el crítico, si es un crítico que tiene una técnica y una ciencia literaria, tiene que decir algo. Y tiene que explicar por qué esos poemas son eficaces, funcionan, recurren a ciertos tropos, lugares comunes, topoi, etc. El que pretenda ser simplemente un crítico literario de las altas esferas, en realidad es como Ion, un entusiasta, uno que está entusiasmado y de repente dirá que Cervantes está por encima de Shakespeare, y ya si empezamos así, pues no imaginemos dónde está De Freds o dónde están los poetas actuales, ¿vale? Eso es lo que subrayaría. Que al final, aunque pueda parecer que es una polémica, como todo lo que estamos aquí exponiendo en esta clase, una polémica doxográfica propia de su tiempo, que no tiene comunicación con nosotros, pues claro que la hay, ¿no? No simplemente es la disputa entre filosofía y poesía, es una disputa que atraviesa la historia de la filosofía, como la disputa entre la fe y la razón, entre el entendimiento y la voluntad, y a día de hoy, pues eso, entre la alta y la baja cultura, podríamos incluso decir, ¿no? Vale. Entonces, Sócrates le va llevando poco a poco al callejón sin salida de que él en realidad no tiene ninguna técnica de interpretación de los poemas, sino que simplemente la razón por la cual tan solo escucha y atiende y se entusiasma cuando hablan de Homero es porque la poesía no es un campo de conocimiento, sino un campo en todo caso de voluntad, y no una voluntad propia sino ajena, que son los propios dioses los que hablan a través de los poetas, y los poetas no saben ni lo que están diciendo. ¿Bien? Se ponen muchos ejemplos y paralelismos, se comparan a los poetas con las abejas, se compara a los poetas y a su público con una serie de materiales férricos ordenados en torno a un imán. ¿Bien? Pero la vocación, evidentemente, del diálogo, como en casi todos estos diálogos de juventud, es la búsqueda de una especie de ciencia, en este caso del campo de la poesía, como un campo unificado, en el que si verdaderamente la poesía es un objeto de estudio, pues debería poderse estudiar tanto lo bajo como lo elevado. Tendría que existir un criterio de calidad, esto es, que permite comparar a unos poetas estableciendo por qué unos son mejores que otros. Del mismo modo que uno que sabe de pintura, de escultura, de música, no solamente es un especialista en un músico concreto, sino que puede hablar de todos ellos, pues así también Ion, si en principio es un rapsoda, y los rapsodas son los intérpretes de los poetas, o sea, tendría que ser capaz de interpretar no solamente a Homero, sino a muchos otros más. Ion plantea esta deficiencia, podríamos decir psicológica, de que él se queda dormido cuando le hablan de otros poetas, y no tiene nada que decir cuando le están preguntando por Arquíloco, Sófocles y demás, pero que cuando de repente sale el nombre de Homero ya está entusiasmado y le sobran las palabras, ¿no? No puede explicar por qué motivo esa habilidad que tiene es una habilidad tan unilateral o está fijada hacia un objeto concreto. La respuesta que ofrece Sócrates en un largo diálogo, en un largo parlamento, vamos a decirlo así, en un largo monólogo que vamos a comentar y a leer, es saltar al Aedo. Es decir, hasta ahora hemos estado hablando de los rapsodas y viendo pues cómo los rapsodas se entusiasman de manera irracional y lloran a pesar de que no se les haya estropeado nada de lo que llevan encima, o ríen sin que haya sucedido nada cómico más allá de sus palabras, y por lo tanto están poseídos por aquello de lo que están hablando, y en un momento dado el discurso salta del rapsoda al Aedo, ¿no? Es decir, cómo el Aedo al final, el creador de los poemas, es el primer intérprete de la divinidad,
el primer medium de la deidad, como una figura alada, santa, ligera, que carece de entendimiento y que solamente mientras está poseído por esa divinidad puede escribir poemas. Es la musa, justamente, y no una musa genérica, sino una musa específica, la que va inspirando a cada poeta en cada momento. Ya, evidentemente, así es como comienza la Ilíada, ¿no? Canta, oh musa, la cólera del pelida Aquiles. Esto se puede interpretar de dos formas, ojo, ¿eh? Se puede interpretar como una justificación de la teoría de la poesía como inspiración, pero también se puede entender precisamente como un precedente histórico del descargo de responsabilidad que existe en la novela. Es decir, una de las cosas que es importante que ustedes tengan en mente es que el concepto de literatura como asociado al concepto de ficción es un invento de los románticos, muy sencillamente de Madame de Staël y compañía, en la literatura comparada con el resto de instituciones sociales. Ese es el punto de partida de todo lo que se conoce como la literatura comparada. Madame de Staël, además, era una de las señoras que tenía salones recreativos para escritores y artistas en París, y escribe también un libro muy conocido sobre Alemania, en el que lo que hace es difundir las teorías del Sturm und Drang y de los primeros románticos alemanes. Entonces, Madame de Staël, pero no solamente ella, evidentemente, sino toda una corriente de época, la que de repente pone como una condición central de la literatura el ser ficción. Y ustedes ahora mismo van a una librería y resulta que la novela, que es lo que menos se lee, porque la gente lo que quiere es cómo hacerse rico, cómo ser feliz. O sea, lo que quieren es filosofía. Lo que pasa es que filosofía de aquella degradada y degenerada. Lo central en la librería resulta que es la novela. Yo, que ahora estoy en contacto con agentes, editores y no sé qué, se malgasta una cantidad de dinero en novelas malísimas y demás, y nuestro género cae de repente en un campo absurdo que es el de la no ficción. O sea, ahora resulta que la verdad de la que se ocupa la filosofía no es lo prioritario, sino que es el otro género. Es decir, el género prioritario es la ficción y la filosofía se define como no ficción. Pues bien, esto es una construcción moderna, insisto, que en el pasado, en todo caso, se construye por este tipo de procedimientos literarios. No soy yo, sino que es la musa la que habla. No soy yo, sino que es Cide Abete Benengeli el que escribió este manuscrito que yo me he encontrado. Bien, entonces, la técnica de apelar a la musa es la misma técnica que luego se recupera en la época moderna con el manuscrito encontrado. Ya no es una entidad divina la que habla, sino que es otro autor que ya, pues él sabrá si lo que está contando es ficticio o verdadero. Bien, pero en ambos casos no se está diciendo esto es ficción. Bien, de hecho, yo creo que no se va a decir esto es ficción hasta literalmente el siglo XIX, con las disputas famosas de Las Flores del Mal y Madame Bovary. Es con las disputas, digo disputas porque les llevan a juicio a Flaubert y a Baudelaire. Y ambos dos tuvieron que decir que no habían escrito esos libros para crear realidad, sino a modo de ficción apotropaica. Es decir, que no se trataba de invitar a las mujeres al adulterio o a los burgueses a congraciarse estéticamente con la prostitución, el homicidio, los traperos y demás, sino los traperos del siglo XIX, no los del XXI, por si acaso, los que llevaban trapos, no los que hacen trap. Entonces, sino que era una crítica, ¿no? Que de alguna forma era una especie de introducción al credo por Pilatos. Bien, entonces se trataba de negativamente mostrar la bondad de Dios por la vía negativa, en el caso de Baudelaire, porque en Baudelaire hay mucha disputa de si Baudelaire es un primer poeta ateo o es el que actualiza el catolicismo para tiempos modernos. Aquí las dos lecturas están muy claras, ¿no? O sea, por ejemplo, la lectura de Baudelaire como poeta católico es la que ha seguido más adelante Juan Manuel de Prada, quien ha combinado de una manera muy curiosa un tradicionalismo muy, muy fuerte con un gusto por las vanguardias, los bohemios y demás, entendiendo que los bohemios de manera negativa expresan en este Valle de Lágrimas como si fueran la sombra de esa luz que es Dios. ¿Bien? Entonces, como Dios es lo absolutamente otro, también se le puede representar por aquello que lo niega. Esta es la famosa teología negativa, donde de repente, como Dios es absolutamente virtuoso, de repente puede ser representado incluso por el vicio. Y esto no es una cosa exclusiva de Juan Manuel de Prada, insisto, sino que también está pues, en todo lo que ha sido la filmografía de Lars von Trier. Creo que mencionamos ya Lars von Trier, Nymphomaniac y todo esto, Ulrich von Seil, una serie de cineastas actuales muy creyentes, muy católicos ellos, o protestantes en el caso de todos los escandinavos,
que lo que hacen es eso, describir la deidad por la vía negativa. Pero insisto, yo creo que no son hasta este periodo, finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, que de repente lo central de la poesía va a ser la ficción. Hasta entonces, pues bueno, hay una pretensión de una cierta verosimilitud, que expresada de una manera muy célebre en el caso de la poética de Aristóteles, en el que los escritores, en todo caso, recurren a este tipo de estratagemas, que son estrategias de irresponsabilidad autoral. Es decir, no escribo yo, es la musa, no soy yo, es el Cide Abete Benengeli, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y así sucesivamente. Todavía hasta, si no recuerdo mal, algunas de las novelas míticas de Defoe del siglo XVIII todavía siguen utilizando la técnica del manuscrito encontrado. Bueno, es que la técnica del manuscrito encontrado sigue hasta el día de hoy, ¿no? Vale. Esto dicho así a modo de pequeño paréntesis, ¿no? Volvemos. Entonces, en ese famoso parlamento, que yo equipararía, lo vamos a comentar más adelante, a otros textos célebres en los que se está haciendo un ejercicio retórico al mismo tiempo que se está condenando la retórica, Sócrates subraya cómo los poetas son inspirados por la musa, pero no por cualquier musa, sino por una musa determinada. Y por eso hay algunos que son muy buenos haciendo jambos, pero sin embargo no son capaces de hacer pentámetros, o sea, perdón, son capaces de jambos, pero no ditirambos, algunos son capaces de hacer épica, pero no drama, etcétera, etcétera. Cada poeta está comprometido con un determinado género porque está inspirado por una determinada musa. Entonces hay una categoricidad de la literatura, ojo. Y esa categoricidad de la literatura, yo también sugeriría, puede ser una pequeña punto de partida para la posibilidad de una ciencia de la literatura. Es decir, si hay al final diversas musas inspirando a diversos poetas, ya no será evidentemente el poeta quien pueda dar razón de su tecne, sino que tendrá que ser esa entidad ficticia o mítica, de que es la musa, la que podrá dar los fundamentos de la ciencia. Entonces ya no serán los poetas los que explicarán cómo funcionan los tropos, sino el crítico literario, pongamos por caso el filósofo, quien verá cómo cada musa opera. Entonces resulta que la musa épica opera tradicionalmente con epítetos, qué sé yo, determinados lugares o espacios, determinados tipos de figuras heroicas o elevadas, etc. Mientras que la musa, qué sé yo, del drama, bien, pongamos por caso, pues opera en un contexto más familiar, menos público, donde se muestran ciertos tabús de la polis, donde los conflictos atienden más bien a las polémicas o luchas entre la ética y la política, ¿bien? ¿Se entiende? Mientras que la lírica, pues la musa de la lírica será una musa que principalmente privilegia los afectos privados, y ya como que de repente la jerarquía entre la épica, el drama y la lírica tiene que ver con que cada género incluye al subsiguiente, ¿no? Entonces la épica habla de lo público, el drama habla de lo que está a caballo entre lo público y lo privado, mientras que ya la lírica es las emociones absolutamente privadas, ¿bien? Podría ser Insisto que esto no está evidentemente en el diálogo, pero está sugerido en el diálogo. Claro que luego dice Sócrates al final de ese parlamento que hay casos singulares, como el de Tínico de Calcis, que siendo poeta malísimo en muchos géneros, tan solo ha escrito un buen peán, un poema que es conocido y cantado por todos. Este tipo de milagros, de que no hay poeta, por malo que sea, que no tenga un verso bueno, es una señal de que ese poeta no es bueno por sí mismo, sino en virtud de una inspiración, de tal forma que el autor humano es simplemente un transmisor, un intérprete de los intérpretes. Yo no sé exactamente, aquí nos dirá el comentador cuál es la palabra que utiliza Platón en griego para referirse a los intérpretes, o a lo que se traduce en la edición de Greos como intérpretes, pero que también he visto por ahí traducido como transmisores o mediadores de los mediadores. Cuando Platón dice que el rapsoda es un intérprete del intérprete, ya está sentando las bases de lo que va a ser la crítica en la República. En la República dirá que los poetas y en general los artistas, los pintores y sobre todo los que hacen arte mimético, están situados a 3 niveles de distancia de la verdad. Bien, por un lado está la idea formal, por otro lado está el artesano que instancia esa idea en el mundo, en un tercer nivel de verdad está el artista que imita no la idea sino la cosa. ¿Bien?
Claro, como bien señala el comentador en su comentario, en toda la obra platónica, el debate genuino es que entiende Platón por mímesis en cada contexto. Porque en ciertos contextos aprueba el arte mimético si es un arte que imita las ideas, pero en otros condena la mímesis si esa mímesis se mantiene en un plano puramente cosificador, objetual, estético. Estético en el sentido de las impresiones sensibles. ¿Bien? Ojo, para hablar de Platón, ahí sí, el arte contemporáneo da muchos ejemplos muy bonitos. Yo un ejemplo que suelo utilizar mucho en clases, cuando daba clases en Historia del Arte, era la obra de Joseph Kosuth, Una y tres sillas. Joseph Kosuth es uno de los padres del arte conceptual y tiene esta pieza muy conocida que consiste en exponer en una misma pared una silla, la foto de esa silla y la definición del diccionario de silla. Pues eso es justamente lo que dice Platón en La República, ya lo veremos. Por un lado está la idea, la definición del diccionario, pongamos por caso, luego está la cosa creada por el artesano, ya sea el demiurgo o el artesano mundano, y luego está la copia de la copia, que es la foto. ¿Bien? Entonces, es un ejemplo. Bueno, a ver, no es arbitrario, quiero decir, los artistas contemporáneos todos beben de filosofía por todos lados. El otro día me enteré, perdón por meter de nuevo esta cuña, que Miguel Noguera, que también ficciona, que es un entusiasta, es un seguidor acérrimo de la filosofía. Pero hasta el punto que mis amigos de Movelamine han publicado un libro infumable, lo tengo que reconocer, aunque lo haya yo escrito el epílogo, que se llama Ultrarracionalismo, y este señor se lo ha leído y le ha mandado al editor observaciones de correcciones puntuales aquí y allá. Miguel Noguera, muchos de ustedes le conocerán, autor del Ultra Show y del Infra Show, que es más para los selectos. El Infra Show es un show en el que no se dice nada. O sea, que es el ejemplo paradigmático de lo que a Platón consideraría horroroso, porque ya no es ni siquiera mimético respecto a una idea, sino que es el puro fonema, sin contenido semántico, ¿no? Pues Miguel Noguera, que es un entusiasta, o que ficciona que en sus ultra shows entra en éxtasis y demás, pues en realidad es un buen rapsoda que tiene por detrás todas estas ideas y todas sus, para redundancia, ideas, porque las llama así, todas sus ideas expuestas en sus monólogos, pues tiene un componente filosófico de primer orden. En muchas ocasiones son simplemente contradicciones, o sea, un trabajo posible, dos tipos de trabajo posible que se podrían hacer en relación al guión. Uno, compararlo evidentemente con el fenómeno de los batallas de gallos a día de hoy, es decir, como los freestylers a día de hoy desempeñan en el campo del rap algo parecido a lo que eran los rapsodas en época, porque al final, cuando se están tirando pullas entre ellos, no están acuñando grandes versos, sino que están tirando de acervo literario. Y de ahí lo ridículo, por ejemplo, de cuando KCO le denunció al gran Lebowski, ¿no? Se llamaba el otro rapero. Ya no sé ni lo que estoy acentuando yo ya. O sea, ya no simplemente no son los nombres, ya estoy empezando a acentuar mal en las frases en castellano, ¿no? ¿Cómo es? Lechowski. Eso, Lechowski le denunció por haberle plagiado pero un verso que estaba en Santa Teresa de Jesús. O sea, no sé si me explico. Que, de nuevo, que los poetas no crean, sino que de alguna forma se van copiando los unos de los otros y ya está, ¿no? Entonces, un ejemplo de trabajo ese. Otro ejemplo, que estoy ya sugiriendo. Es decir, un paralelismo entre la relación entre poesía y filosofía ahí y la relación entre poesía y filosofía en el presente, en todo lo que tiene que ver con la comedia y con las formas del poshumor. ¿Bien? Como el poshumor de alguna forma también tiene ya un componente filosófico y grandes comediantes del presente, como el caso de Ignatius Farray y demás, fingen entusiasmo, pero por detrás lo que hay es filosofía. He sabido que Ignatius Farray, por ejemplo, bebe mucho de Sartre y existencialismo por todos lados en sus monólogos, speeches y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema a tratar. Vale, seguimos. Entonces, el aido es un intérprete de la deidad o un transmisor de la deidad, y el rapsoda sería simplemente un intérprete del intérprete, un transmisor del transmisor, ¿vale? Ambos dos se entienden como eslabones de una cadena férrica que conecta la fuerza magnética, el dios o la musa, con el público. Bien, formando anillos, hay muchos ejemplos, vamos a leer luego el fragmento y ahí lo veremos. Lo que está clarísimo es que aparentemente no hay un conocimiento especializado o específico de la poesía. La poesía trata de muchas cosas,
Aparecen en los poemas de Homero todo tipo de ciencias, disciplinas, de las cuales el poeta no tiene ni idea, tan solo las conoce a través de las palabras, pero no en tanto que cosas, y así, acerca de los temas de medicina, pesca, adivinación y demás que aparece en la Ilíada, pues Ión no tiene nada que decir. No obstante, cuando ya le van arrinconando poco a poco, Ión determina que el área particular de responsabilidad en su profesión es lo que resulta adecuado o inadecuado en términos verbales. Llega a decir que el poeta trata de lo que debe decir la mujer o el hombre, el amo o el esclavo. Vamos a comentarlo con ese pasaje porque merece la pena. Pero lo que sugiere Sócrates de alguna forma es que esa respuesta no es adecuada porque los personajes que aparecen en los poemas no aparecen en su condición biológica o social, sino asociados a determinadas funciones. Es decir, Héctor en la Ilíada no aparece en tanto que hombre, como Homo sapiens sapiens, sino que aparece en tanto que esposo o en tanto que soldado, pongamos por caso, ¿no? Y de hecho lo que se podría decir que narra la Ilíada es el conflicto entre sus funciones como esposo y sus funciones como soldado. Por un lado tiene que hacer frente a Aquiles, por otro lado podría haberse quedado como un cobarde entre los muros de Troya. ¿Bien? No es su estatus ni su género lo que determina las actividades que realizan en los poemas, sino sus funciones. Es decir, el esclavo no aparece como esclavo, sino que aparece realizando una función concreta, por ejemplo la de pastor, y sobre ese tema el poeta no sabe nada, salvo que él mismo se haya dedicado a esas funciones. La mujer, si aparece, no aparece como desempeñando el género mujer, sino que desempeña la especie concreta de tejedora, el caso de Penélope, ¿no? Y sobre el arte de tejer o de coser no sabe el poeta más que alguien que se ha dedicado a eso toda su vida. Y aquí, curiosamente, yo creo que hay un comienzo de un tema que va a ser central en el del igualitarismo platónico, que es la desvinculación de las funciones y los oficios de las determinaciones biológicas, sociales y políticas. Lo que dijimos de que las mujeres, si fueran criadas en condiciones iguales a los hombres, podrían desempeñar las mismas funciones que los hombres, ¿no? Y de ahí que en la República pues no haya trabas para que las mujeres forman parte de la casta de los comerciantes, de los guerreros y de las de los filósofos, ¿no? Tampoco en la academia había una restricción a priori de que las mujeres entraran a formar parte del conjunto de los académicos o filósofos. Hay una desvinculación, insisto, entre las definiciones genéricas o específicas de los seres humanos, en tanto que esclavos, libres, mujeres u hombres, de las funciones que pueden desempeñar. ¿Bien? Las mujeres en los poemas no aparecen en tanto que mujeres, sino que aparecen asociadas a funciones concretas sobre las cuales también puede haber ciencia o técnica, y desde las cuales el poeta no sabe más que otro cualquiera. Cuando se le va arrinconando poco a poco al rapsoda, a Ión, acerca de las diversas artes y técnicas que aparecen en los poemas de Homero, y llega a la conclusión Ión de que el arte que desde luego el poeta sí que puede desempeñar es el de la conducción o dirección de los ejércitos, ¿no? En todos los idiomas europeos los términos que se utilizan para referirse a los generales pues están asociados a la idea de movimiento, ¿no? Führer en castellano, Führer en alemán viene de Führung, que significa conducción. Duce también es el conductor, o el caudillo es el que va a la cabeza, literalmente, ¿no? Entonces, el poeta podría ser un caudillo de ejércitos o de personas o de demás por su capacidad retórica, por la capacidad que tiene de animar o de entusiasmar, precisamente de imantar al resto de personas. Entonces, del mismo modo que el poeta entusiasma a su público, así el general anima y levanta la moral de sus tropas. Vale. Así, el diálogo termina con una contraposición muy divertida entre la justicia y la piedad, podríamos decir, que lo que hace es retomar cosas expuestas en el Eutifrón y en la Apología, en el Eutifrón y en la Apología, y evidentemente es un diálogo que no termina en una aporía clara, sino en una especie como de definición. Bueno, de hecho, lo que finalmente Ión se le da dos opciones, o bien ser injusto, o bien ser injusto o bien ser divino, y él prefiere ser divino e injusto a ser justo pero impío, ¿no? Vamos a verlo luego más adelante. Vale. ¿Por qué motivo se plantea
este diálogo, ¿cuál es la lectura actual? La lectura actual es que este no es un diálogo en el que se esté elogiando el entusiasmo, es decir, frente a las lecturas neoplatónicas, que vamos a ver que han sido muy endémicas, pues la lectura actual es que se trata de un diálogo irónico en el que sobre todo se está criticando la importancia que tenía la poesía, sobre todo Homero, en la educación sofística, la educación de los jóvenes que estaban destinados a la conducción de los ejércitos, justamente, ¿no? Lejos de ofrecer normas de comportamiento correcto y un estilo de vida exitoso y saludable, pues de Homero sale de todo, ¿no? Estas son críticas, como ya dijimos, que están en Genófanes, que constantemente están surgiendo. Para muchos, Elión es el primer texto de crítica literaria, aunque, claro, el estatus de la crítica literaria también es muy problemático, si se trata de una ciencia, un arte, una forma de gusto, etcétera, etcétera. ¿Bien? Lo que resulta importante subrayar es que Platón no está criticando a Ión porque sea un simulador o porque sea porque esté trabajando con ficciones. Bien, esa es una crítica que, como digo, se va a exponer sobre todo en la República. Aquí el principal problema no es que sea un mentiroso, sino que no es consciente de las mentiras que está contando. Que independientemente de lo que pensemos acerca de los dioses que aparecen en la Ilíada y de su virtud o falta de virtud, el poeta no sabe lo que está diciendo. Es decir, que ni siquiera es peor que un mentiroso, es un ignorante, porque todavía el mentiroso sabe la verdad y la oculta o la niega o la formula de manera aviesa para no comunicarla a su público. Pero el ignorante habla a tontas y locas y no sabe lo que está diciendo y incurre en contradicciones inconscientemente y demás, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quisiera decir. De hecho, se le reconoce hasta cierto punto a Ión una cierta tecne en todo lo que tiene que ver con la presentación en público, la exposición ante el auditorio, todo lo que tiene que ver con el tema performativo. Pero al final, el rapsoda no sería tanto un artista del intelecto, no sería un artista, no sería un intérprete del poeta, sino que simplemente sería un personificador del Aedo y a través del Aedo del dios. ¿Vale? Hay un momento, como digo aquí, de duda, que es cuando Ión dice esto de que él se cuida mucho de que su público llore, porque si el público ríe, el que va a llorar es él, al quedarse sin dinero, del dinero que le suelen pagar cuando el público se entusiasma, tiene la catarsis y demás. Entonces aquí, para algunos, pues habría un principio de tecne, es decir, la tecne por lo menos de Ión es saber sacar los cuartos. ¿Qué es un poeta? Un sacacuartos. O sea, es uno que te entusiasma y te transmite ciertas sensaciones para que tú luego termines apoquinando. Se decía mucho, ¿no?, que los géneros clásicos de la música negra, muy especialmente el blues, tenían como objetivo pues transmitir pasiones tristes al auditorio para que éste pues apoquine con más gusto al músico, ¿vale? Otros, evidentemente, toda la lectura neoplatónica es que Platón está planteando aquí una teoría del genio. El genio como un iluminado de los dioses, como un medium, como un daimon casi, como una figura intermedia entre los mortales y los dioses, que permite el descenso y el ascenso del alma al intelecto y viceversa. ¿Bien? Incluso se podría decir que aquí se está planteando una teoría de una poética platónica. La poética más conocida, evidentemente, es la de Aristóteles, ¿no? Y la poética de Aristóteles sería una poética arreglada, sería una poética en la que lo importante son ciertas unidades de acción, espacio y tiempo. Esa es la lectura, por ejemplo, de Escalígero y demás, en la época moderna. Y frente a la poética de Aristóteles, donde lo importante es mantenerse dentro de ciertas reglas y que al fin y al cabo el arte es el talento mezclado con la normatividad, lo que estaría diciendo Platón, la lectura de la teoría poética platónica sería que el arte consiste en la expresividad, en las pasiones fuertes, en el je ne sais quoi, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces serían evidentemente dos concepciones del arte muy diferenciadas. El arte como pura expresión, manifestación irracional de las potencias cósmicas últimas, y el arte como técnica, talento, esfuerzo, etcétera. Y de nuevo, estos son temas de actualidad. Justo ahora mismo se está inaugurando, se está montando en Madrid lo que se conoce como la Semana del Arte, que es las 6 o 7 u 8 ferias que hay en paralelo. La más conocida de ellas es Arco,
evidentemente con motivo de Arco, pues hay mucha discusión acerca de si los artistas actuales son unos sacacuartos cuya única técnica es vender a unos precios exagerados cosas que no valen nada, o si existe cierta disciplina o cierto contenido intelectual. Claro, aquí hay justificaciones de todo tipo. Los críticos y los teóricos, evidentemente, tradicionalmente, y a esto me he dedicado yo también, lo que hacen es principalmente justificar las obras de arte por su componente conceptual. Es decir, ¿por qué motivo, qué sé yo, el famoso plátano de Mauricio Catelán, pues es una obra de arte digna con independencia del precio que tuviera? Porque tiene un valor que no sé, con independencia del precio que tenga más o menos en el mercado. Pues porque hay un concepto, hay una crítica a una determinada situación económica, social, etcétera, y por ese motivo, pues esa obra, esa manifestación sensible, la idea, tiene un estatus artístico. O habrá algunos que digan, la definición de arte es una definición puramente institucional, arte es todo lo que tiene lugar dentro de la institución artística. Igual que dijimos el otro día, que para muchos la ciencia es lo que dicen los científicos. ¿Qué es la física? Lo que aparece en el manual de física, no te líes. ¿Qué es la verdad? El consenso de entre los especialistas en cada campo. Ya está. Como veis, esta es una definición evidentemente circular, porque no es el consenso el que genera la verdad, sino que es la verdad aparente o certera la que genera el consenso. Hay una serie de elementos objetivos por los que se van guiando los directores de museo, los galeristas, los críticos a la hora de valorar ciertos artistas y otros no. Por ejemplo, a día de hoy hay muchos artistas neobarrocos que siguen a clásicos, a Artemisia Gentileschi, a grandes pintores del barroco, pero que aunque tenga mucha técnica, un tal Berri, que es un no muy conocido, de italiano, pero ese nunca le vais a ver expuesto en el MoMA o en el Reina Sofía. ¿Por qué? Porque ese hombre es un artista que a día de hoy se considera kitsch, que en todo caso tendrá una técnica la que sea, pero que no expresa el concepto, no está dentro de los criterios de valoración del arte contemporáneo. ¿Qué se valora en el arte contemporáneo a día de hoy? La crítica al status quo, las posiciones deconstructivas respecto a determinadas instituciones occidentales, el compromiso político en un sentido muy amplio, el juego con determinadas tradiciones formales como puede ser el arte conceptual o el performance, determinados géneros como puede ser la instalación, ese tipo de cosas. Pero hay criterios objetivos, evidentemente. Otra cosa es que se considere que esos criterios objetivos pues, no son lo suficientemente técnicos. Cualquiera puede hacer un performance. Bueno, pues nada, adelante. O sea, también en ocasiones se debe invitar a la gente a que aquello que considera que carece de técnica, pues sea llevado a cabo. Porque, por ejemplo, se ha criticado mucho, ¿no? Evidentemente, de Pollock, por la pura imagen que se tiene del resultado, que aquello sería una cosa sin técnica y demás, pero prueben ustedes a lanzar pintura sobre un lienzo, ya verán cómo no les sale exactamente un Pollock. Les saldrá otra cosa más o menos degenerada, pero no les saldrá un Pollock. En fin, hay muchos temas que son dignos de tratar aquí, pero vamos a dejarlos sin más, ¿vale? Entonces, vamos a entrar en la recepción. La recepción de Lyon ha estado muy, desde el punto de vista más, digamos, filológico, determinada por este problema que ya les he señalado previamente, de que no se sabía muy bien cuál era el estatus del rapsoda. Entonces, para algunos, o bien el estatus del rapsoda era muy elevado y Sócrates estaba siendo impío al cuestionarlo, o bien el estatus del rapsoda era muy bajo y, por tanto, Platón nunca hubiera escrito un diálogo en el que Sócrates tomara tan en serio la posición de este Mindundi que es Ión. El juicio negativo respecto de Ión, lo cuenta muy bien el comentador, se apoya sobre todo en Goethe y Schleiermacher. Para Goethe y para Schleiermacher, el Lyon es un diálogo muy defectuoso en el que yo creo sinceramente, y aquí el comentador podrá matizarme o no, que aparte de esta cuestión de si el rapsoda tiene una condición elevada o no, un tema central evidentemente es la concepción que tenía cada uno de estos autores de la relación entre poesía y filosofía. O sea, no en balde la biografía de Goethe se llama Wahrheit und Poesie, o no, Dichtung und Poesie, poesía, Dichtung und Wahrheit, poesía y verdad. Para Goethe esos dos términos son sinónimos, al final, resumiendo mucho, una biografía de 800 páginas. Pero para Goethe la poesía es verdad y por lo tanto no cabe la posibilidad de repente decir que los poetas no tienen técnica y demás, porque él, lejos de ser, claro, es que Goethe se postulaba como el poeta universal. Es decir, si ustedes buscan un escritor que haya dominado
todos los géneros, desde el teatro a la poesía, pasando por la narrativa, el nombre que más les viene a la mente es realmente Goethe. Porque, claro, Cervantes fracasó estrepitosamente en el teatro. Ahora se le reivindica mucho la numancia y demás, pero he sabido que Cervantes se dedicó a escribir novela porque no tenía éxito con sus comedias. No llegó a estrenar ninguna de ellas. Shakespeare es un experto, tiene muy buenos sonetos y tragedias, pero no escribió ninguna novela. Entonces, y en Francia, ¿quién podríamos poner? Víctor Hugo, por ejemplo. Víctor Hugo sería otro candidato a poeta total, porque tiene Los Miserables como tremenda novela, o si no, Nuestra Señora de París, tiene los famosos El Hernani como obra de teatro, pero que al final bebe mucho de Fausto. El problema de Víctor Hugo es que es muy deudor de Goethe al final. Hernani como una obra de teatro que causó mucho lío, y en poesía es donde flaquea un poco más, pero claro, en el caso de Goethe no hay duda, es decir, el Fausto como obra de teatro, las tribulaciones del joven Werther como novela, y los poemas, por ejemplo, del Diván de Occidente y de Oriente como lírica, ¿no? Es decir, es el poeta total, y es el que evidentemente no sería ya especialista en Homero, sino en todos, ¿sabes? Él podría perfectamente, como tiene una técnica, saltar de un género a otro y combinarlos todos. Entonces, para Goethe era una ofensa esta idea de Sócrates a través del diálogo platónico, de que los poetas están encuadrados en géneros y que cada musa les ilumina y que saber mucho de una cosa no te faculta para saber de otra. Por ahí iría la cosa. Eso en cuanto a Goethe. En cuanto a Schleiermacher, yo creo que lo central tiene que ver con la concepción de la religión de Schleiermacher. Ya lo hemos dicho muchas veces, como para Schleiermacher, al final la religión, la religiosidad era un tema central. Bueno, el comentador justamente subraya que la razón por la cual Schleiermacher fue central en la separación de la interpretación neoplatónica respecto de los diálogos fue que estaba imbuido en el espíritu protestante de la sola escritura. Es decir, para los protestantes la única autoridad religiosa es la Biblia, y por tanto la Biblia tiene que traducirse a las lenguas vernáculas para que cada uno pueda leerlo y, sin atender a las disputaciones de los teólogos, pues entrar en diálogo con Dios directamente, ¿no? Y ese énfasis en lo textual hace, ya lo he dicho varias veces en esta clase, que en Alemania la filosofía fuera sustituida por la filología. Y se puede decir que nuestra concepción de la filosofía a día de hoy, como intrínsecamente deudora de Alemania, es lo que hace que nuestra disciplina sea pura filología y que sea todo atender a este texto, cómo se traduce entusiasmos, etcétera, ¿no? Porque claro, entusiasmos algunos lo traducen como inspiración en lugar de entusiasmo. O sea, que inspiración es eso que inspiras y que se te mete dentro por el aire el Dios, ¿vale? Entonces, Schleiermacher, como protestante, pues tiene una concepción de Dios muy particular, que evidentemente está cuestionada en el Eutifrón, en el Lión y en todos estos diálogos de juventud, respecto de los cuales tenía una opinión no especialmente buena. Wilamowitz-Moellendorff, que es, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el que populariza la versión más desarrollista de Platón, primero estaba muy seguro acerca de la falsedad de este diálogo, poco a poco fue convenciéndose de que no. Y ya en la monografía de 1919 sobre Platón dijo que, bueno, que era un texto no muy conseguido, pero que era auténtico, vamos. Como ya he dicho, las tesis previas al siglo XX es que Platón había escrito diálogos previos a la muerte de Sócrates. A día de hoy el consenso es que no, es que el primer texto es la Apología de Sócrates, y evidentemente sucede después de la muerte de Sócrates, y que no había textos presocráticos no hay diálogos presocráticos en este sentido. Sin embargo, Wilamowitz-Moellendorff y Paul Friedländer creían que el Ion pues es un texto previo al juicio de Sócrates, es decir, del siglo V. La tesis actual es que no, que es de la década de 1390, que es uno de los textos de juventud de Platón, pero que no es y que no es falso, evidentemente, como decía Schleiermacher, y que tampoco es dudoso, nada por el estilo, ¿bien? ¿Cómo se...? Entonces, esto por lo que tiene que ver con la recepción más filológica, insisto. Vamos a la recepción filosófica. La recepción filosófica yo la situaría... Lo central está, yo creo, en dos autores del periodo renacentista, a saber, Ficino y Escalígero.
Son Ficino y Escalígero los que interpretan que aquí lo que hay es una teoría de la poesía como pura expresión y como inspiración divina. Ficino lleva a cabo dos traducciones del diálogo en 1466 y en el 84. En sus obras completas hace un prólogo citado por el comentador en el que identifica el entusiasmo con el furor poeticus. Entonces dice que los poetas están inspirados e iluminados por los dioses y que es a través de la poesía que Apolo o Hermes Psicopompo pues permiten conectar las diversas entidades de los neoplatónicos, ¿no? Las diversas hipóstasis de lo uno, el intelecto y el alma, ¿no? Y podríamos equiparar, yo la verdad es que no he tenido oportunidad de leer el comentario de Ficino, lo que conozco es a través del comentador, pero entiendo que de alguna forma se está estableciendo una equiparación en la que lo uno sería la musa, el intelecto sería el poeta, el aedo, perdón, y el alma sería el rapsoda, ¿no? Y habría una comunicación entre esos tres entes, para arriba y para abajo, y eso sería lo que está teorizado en Marsilio Ficino, ¿no? Y mientras que Marsilio Ficino ve con buenos ojos, evidentemente, esta teoría de la inspiración y la interpreta en términos muy esotéricos, Escalígero, que es uno de los padres de la poética neoaristotélica de la época clásica en Francia, aunque era italiano él, es el que contrapone, por así decir, la poética de Aristóteles a la de Platón, como hemos dicho, ¿no? La poética de Aristóteles consiste en la unidad de espacio, tiempo y acción, frente a la poética platónica, que sería el delirio máximo, la inspiración, el entusiasmo y demás, ¿vale? En el romanticismo se recupera, como ya estamos viendo, todos estos debates. Goethe critica el Ion por las razones que hemos dado, mientras que en Gran Bretaña los románticos en torno a Shelley se tragan la lectura de Platón como defensor de la poesía entusiasmática y demás. En una defensa de la poesía, un texto muy conocido de Shelley, publicado póstumamente en 1840, se aboga por la poesía como aquello que está inspirado por los dioses y se toma el Ion no en un sentido irónico, sino en un sentido genuino, serio y demás. ¿Bien? Entonces aquí, como ven, están las dos lecturas. Para Goethe se trata de un diálogo irónico, destructor de la posibilidad de una poesía total, mientras que para Shelley, al revés, es una justificación de la función del poeta. Y lo divertido es que los dos escritores se consideran románticos. O sea, como veis aquí, volvemos otra vez a lo mismo, la capacidad que tiene Platón de generar multiplicidad de interpretaciones y cómo Platón es el máximo de los clásicos por este motivo mismo. Otro poeta, también muy dado a ciertas especulaciones filosóficas, nuestro Goethe hispano, podríamos decir incluso, Octavio Paz, dijo en un momento dado que la diferencia entre los libros viejos y los libros clásicos es que los libros clásicos no es que sean muy antiguos, sino que son constantemente actualizados por diversas interpretaciones. O sea, lo que diferencia un libro antiguo de uno clásico es que el clásico es una máquina de interpretaciones y que arroja constantemente nuevas interpretaciones. Por eso Platón es el clásico por antonomasia, porque llevamos 2500 años interpretándolo y todavía hay mucha tela que cortar. ¿Vale? Entonces, eso es todo. Yo creo que por lo que toca al comentario así más fijo, más detallado, pues simplemente subrayar otra vez lo mismo, que para algunos autores se trata de un texto un poco flojo, para otros un texto pues puramente recreativo, para Guthrie era un trabajo de entretenimiento, Friedländer, por el contrario, dice que es un texto fundamental para diferenciar la filosofía y la poesía, Taylor, otro comentarista de comienzos del siglo XX, critica justamente entiende que lo que está exponiendo aquí es el conflicto de la filosofía y de la poesía por la pedagogía, por ser los que dominen la forma de, para redundancia, formación de los jóvenes en Atenas del momento. En fin, muchas lecturas. Vamos a los fragmentos propiamente dichos. A ver, estoy citando por la versión de Gredos, pero bueno, ya que tenemos aquí al comentador, vamos a citar por su versión. La primera es en el 500, pero aquí me estás haciendo a ver, sí, 500, por un momento pensaba que no estaban los números al margen, digo, herejía máxima. Vale, el 530C. 530C, a ver. Sí. Vale. Por cierto, Ion,
Créeme que en numerosas ocasiones os he envidiado a vosotros, los rapsodas, por vuestro arte, pues conviene siempre a vuestro arte adornar el cuerpo y aparecer del modo más hermoso posible, y por otro lado, os es necesario ocupar vuestro tiempo en otros muchos y buenos poetas, y muy especialmente en Homero, el mejor y más divino de los poetas, y conocer a fondo su pensamiento, y no solo memorizar sus versos. Todo esto es envidiable, pues uno no llegaría a ser buen rapsoda si no comprendiera las cosas dichas por el poeta. En efecto, el rapsoda debe llegar a ser un intérprete del pensamiento del poeta para los que escuchan, y hacer eso correctamente sin saber qué dice el poeta es imposible. Todas estas cosas son, en verdad, dignas de ser envidiadas. Entonces aquí, este es un pasaje que evidentemente no sabemos muy bien si tomar en clave irónica o seria, en el que Sócrates está elogiando a priori la necesaria vinculación entre el conocimiento del pensamiento del poeta y la posibilidad de transmitir ese saber, pero a continuación todo el diálogo lo que va a hacer es desmontar, por así decir, esta premisa. Aquí podemos volver otra vez al catálogo de procedimientos típicamente filosóficos. La reducción al absurdo consiste justamente en demostrar una tesis partiendo de la premisa opuesta y llegando a una contradicción a partir de ella. Queremos demostrar que la poesía no es saber, partimos de la premisa de que la poesía sí es saber y deducimos una serie de conclusiones para llegar a una contradicción. ¿Bien? Eso es lo que en principio estaría haciendo aquí Sócrates, una reducción al absurdo por la vía irónica de partir de la premisa que se quiere negar. Eso es. Vale, tampoco habría mucho más que comentar aquí, o sea, sinceramente. Vamos al siguiente fragmento, 31c, dice: pero entonces, ¿cómo es que eres hábil sobre Homero, pero no sobre Hesíodo ni los otros poetas? ¿Acaso Homero habla de temas distintos de los que hablan todos los otros poetas? ¿No ha tratado principalmente sobre la guerra y sobre las relaciones que mantienen entre sí hombres buenos y malos, profanos y gentes de oficio, y sobre los dioses que se relacionan entre sí con los hombres y de cómo se relacionan, y sobre los acontecimientos celestes y sobre los de el Hades y las generaciones de los dioses y de los héroes? ¿No son estos los temas sobre los que Homero ha compuesto su poesía? A ver, y no sé si quería yo también leer más allá. No. Claro, aquí lo que se plantea es cuál sería el catálogo de los objetos que caerían bajo una ciencia de la poesía, ¿no? Es decir, ¿sobre qué trata la poesía? Pues aparentemente de lo divino y de lo humano, literalmente. De los hombres buenos, de los malos, de los profanos y la gente de oficio. Fijaos, por cierto, cómo constantemente en Platón aparecen este tipo de díadas, ¿no? de dualidades, de lo bueno. Siempre se habla de lo justo y lo injusto, lo feo y lo feo y lo bello, lo bueno y lo malo, o aquí los profanos y la gente de oficio, los dioses y los hombres, los acontecimientos celestes y los del Hades, los dioses y los héroes, ¿no? Siempre hay como este tipo de dualidades que luego están, como ya explicamos, en el Teteto, cuando se establece el catálogo de los géneros supremos. Pues resulta que los géneros supremos son el uno y el número, lo par y lo impar, o en el caso del sofista, el movimiento y el reposo, ¿no? Como siempre Platón juega con esas díadas, que es lo que luego también ha dado mucha fuego y combustible a la lectura esotérica de Platón, en el que los dos principios de los que emanaría todo lo demás, pues son lo uno y la díada indefinida. El duos airostos, ¿no? Es el término en griego. Entonces, bueno, aquí lo que se plantea y lo que quisiera quizás debatir es esto de si hay una ciencia de la literatura o no. Aquí es inevitable recuperar a nuestro maestro, Jesús G. Maestro, el Real G, Jesús G. Maestro, quien justamente es uno de los defensores de esa tesis, quizás en un sentido, digamos, casi ya ridículo y cómico, burlesco, ¿no? Se convierte, es uno de estos que se toma tan en serio a sí mismo que ya no sabemos si está él mismo ironizando, porque en un vídeo reciente ya bromeaba con la frivolidad que supone crear cátedras de teoría de la literatura, y llegaba a decir incluso que la diferencia única que existe entre la poesía y la filosofía es que los poetas no creen en sus ficciones, pero los filósofos sí, que es invertir, o sea, que es invertir lo que se está diciendo aquí, que lo que se está diciendo justamente en el Lión y en toda la tradición, digamos, del enfrentamiento entre poesía y filosofía, es que los poetas hablan de ficciones que se creen porque están entusiasmados e inspirados, mientras que los filósofos utilizan ficciones en las que no terminan de creer y las utilizan simplemente como mitos aproximados, como filosofemas, como cuentecitos para poder transmitir de manera pedagógica las narraciones de las que las ideas que quieren transmitir. Es decir, la diferencia principal, podemos decir, según esta lectura, entre Homero y Platón, es que Homero cree en la existencia de Zeus, mientras que Platón no piensa que vivamos realmente en una caverna. La caverna es simplemente una analogía para explicar
pues cómo funciona la relación entre apariencia y verdad, ¿bien? O el carro alado. La diferencia esencial sería que Platón no cree que realmente el alma sea un carro alado, sino que lo hace por analogía. Y es la diferencia, interesante también esto, la diferencia que suele establecer entre analogía y metáfora, ¿no? O entre analogía, metáfora y... ¿cuál era el otro? Es que claro, el otro día, una cosa muy divertida que sucede en estas clases es que los lunes aparece siempre alguien nuevo y el otro día apareció un chaval que está haciendo el máster aquí en filosofía. No, aquí, hoy no está. Los martes no sé por qué, pero ya los martes desaparece la gente. Entonces, como se puede ver por las, por las ausencias. Entonces, apareció un chaval que estaba trabajando el tema de Walter Benjamin. Walter Benjamin, uno de los miembros de la Escuela de Frankfurt, y trabajaba el tema de la alegoría, esto es, la alegoría y la metáfora. Claro, aquí esto es una cosa que me ha venido a la cabeza ahora mismo, ¿eh? Yo estoy también inspirado, no sé por qué musa exactamente, y no sé muy bien si lo que voy a decir es correcto o no, pero quédense conmigo. La diferencia principal, yo, según recuerdo, de la alegoría, entre la alegoría y la metáfora, tiene que ver con que los términos que se utilizan en la metáfora se utilizan por sí mismos, ¿no? Y que tienen una validez propia, ¿no? Mientras que en la alegoría, en la alegoría, todos los elementos sensibles de la alegoría están supeditados a un concepto o a una idea o a una noción o a un argumento. Claro, el ejemplo que yo les pondría es justamente el de El nombre de la rosa, de Umberto Eco, novela sobre la cual yo subí a YouTube hace unos meses un análisis y donde expliqué por qué motivo mi juicio esa novela es deficiente, porque tiene unos componentes excesivamente alegóricos. En Umberto Eco, al igual que en muchos filósofos poetas, la narrativa está supeditada a la idea que se quiere transmitir. En el caso de el objetivo de esa novela, del nombre de la rosa, es simplemente demostrar que Umberto Eco es el puto amo y que sabiendo de filosofía puede hacer poesía, ¿no? O sea, ahí Umberto Eco lo que quiere demostrar es que siendo él un experto en siglo XII, XIII, XIV, él puede escribir una novela sobre ese periodo mejor que cualquiera de los narradores que por ahí circulan. Entonces, siendo un hombre ya de 40 años, sin haber escrito ni una línea de ficción, se pone a escribir una historia que tiene como objetivo demostrar todo su conocimiento sobre las técnicas, artes, disciplinas teológicas del momento, ¿ven? Entonces, el problema de esa obra es que todo está supeditado a esa intención. Entonces, nada tiene un componente metafórico, todo es alegórico, todo es el bibliotecario ciego que se llama Jorge de Bustos, refiere a Jorge Luis Borges, los 7 días refieren a las siete campanas del Apocalipsis, a los 7 días de creación, en fin, ¿no? Y cada hecho que sucede en esa novela tiene un significado que está supeditado, insisto, a aquello que se quiere narrar. Otro ejemplo de narrativa alegórica sería Kafka. Kafka es un autor muy apreciado, pero ustedes si leen a Kafka, en realidad es un escritor muy malo, vamos a decirlo así abiertamente, ¿no? Es decir, Kafka en realidad, pues bueno, la crítica que puede plantear a la burocracia o los elementos teológicos que puede haber sobre el pensamiento judío pueden ser muy interesantes, pero, a ver, léanse ustedes el proceso. El proceso está escrito como el orto, vamos a decirlo abiertamente. O sea, frase a frase, Kafka no es mejor que Defrets, es más, Defrets. Defrets, si es un mal poeta Defrets, ojo, será porque no utiliza la metáfora y es muy alegórico. O sea, al final, cuando Defrets está escribiendo poesía, no trabaja en un ámbito fonético, que es donde realmente se mueven los poetas, sino que está constantemente apelando a experiencias comunicables, pues esto de que, pues, eso, hay gente que te utiliza como una boya esperando a que pase un barco más bonito al que agarrarse. Pues eso es un poema que no tiene ningún juego, ni rítmico, ni métrico, ni nada, ni siquiera rima, sino que simplemente se trata de una alegoría, de una experiencia del desamor o de, qué sé yo, la masculinidad tóxica, lo que sea, ¿bien? Entonces, casi es un poema filosófico. A diferencia de los buenos poetas, ¿por qué Lope de Vega en el poema que hemos citado habla de un blanco toro, ¿no? Toma en albricias este blanco toro, que a las primeras hierbas cumple un año. ¿Qué función desempeña el blanco? ¿Tiene algún carácter simbólico? ¿Está refiriéndose al rapto de Europa? No. Tiene un componente puramente rítmico, se queda en la superficialidad del poema, ¿no? Bueno, entonces, esto no sé por qué lo había traído a colación. Sí, alegoría y metáfora. Pero bueno, no sé muy bien por qué llegué a alegoría y metáfora, es lo que quiero ahora retomar. Pero bueno, básicamente hemos leído ese fragmento y lo esencial era la cuestión esa de
de si es posible una ciencia de la literatura, si la ciencia de la literatura tendría que tratar... Estás hablando de enfrentamiento entre poesía y filosofía. Ah, vale, sí, claro. Entonces, claro, el filósofo, eso es, el filósofo utiliza los mitos de manera alegórica. No se los cree, simplemente los utiliza como medios para acceder a una idea, que es lo importante, mientras que el poeta utiliza los términos de manera metafórica, se cree realmente los mitos, o por lo menos trabaja en el ámbito de su inmanencia sintáctica, ¿bien? O pragmática incluso, ¿vale? Eso es lo que os diría. Entonces, claro, que aquí el problema principal es en qué plano, vamos a decirlo así, se debería mover el arte o la ciencia de la literatura. Se tendría que mover en el plano puramente sintáctico, de analizar los tropos, los ritmos, los metros, las rimas, que es evidentemente una parte muy importante de la filología. O tendría que entrar en el ámbito pragmático, por ejemplo, la función social de la poesía, como... sí, la función social de la poesía, principalmente. El papel que tiene la poesía en un nivel histórico, es el ámbito pragmático, ¿no? de las prácticas que se articulan en torno al mercado del arte y de la poesía. ¿Bien? O tendría que entrar en un ámbito semántico, porque claro, si profundiza el ámbito semántico... Estoy aquí exponiendo los tres niveles clásicos de la lingüística. Semántico, lo semántico tiene que ver con el contenido, la sintaxis es la forma y la pragmática es el entorno. Bien, entonces, si ya entro en los elementos semánticos, ahí el poeta no tiene más especialidad que ningún otro. ¿En qué va a consistir una ciencia de las letras donde se puede escribir de todo? Y los poemas pueden tratar de poesía, se puede escribir poesía sobre la mecánica cuántica o sobre la física de partículas o lo que sea, sobre cualquier cosa se puede escribir poemas, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el saber que está vinculado a través de esos poemas? Eso es un tema y ya está, vamos a saltar al siguiente fragmento. 533D. Bien, este es el famoso speech de Sócrates. A ver, aquí está. Dice... Creo que es este, ¿no? Sí. Ya miro, Ion, y voy a mostrarte lo que a mí me parece que es esto. En efecto, hablar bien de Homero, no es un arte a tu alcance, como decía ahora mismo, sino una fuerza divina que te mueve, como la piedra que Eurípides llamó magnética y la mayoría heráclea. Pues también esta piedra no solo atrae los anillos de hierro, sino que infunde también una fuerza en su interior, de modo que ellos pueden ejercer eso mismo que la piedra, atraer otros anillos, de modo que, en algunas ocasiones, se forma una larga cadena de anillos de hierro que penden los unos de los otros, pero a todos ellos les viene de aquella piedra la fuerza que los sustenta. Del mismo modo, también la musa, ella misma, crea inspirados, y por medio de estos inspirados se forma una cadena de otros que son presa de la inspiración. En efecto, todos los buenos poetas épicos recitan todos esos hermosos poemas, no por un arte, sino inspirados y poseídos, igualmente los buenos poetas líricos. Del mismo modo que los que participan en los ritos coribánticos no bailan cuando están en su juicio, así los poetas líricos no componen esos hermosos poemas cuando están en su juicio, sino una vez que se han adentrado en la armonía y el ritmo, presas del furor báquico y poseídos. Y tal como las bacantes sacan miel y leche de los ríos cuando están poseídas, pero no mientras están en su juicio, así trabaja también el alma de los poetas líricos, tal como ellos mismos afirman. Pues los poetas nos dicen, por cierto, que tras tomar para sí sus cantos de los manantiales que destilan miel, en algunos jardines y valles de las musas, nos los traen como las abejas, revoloteando también ellos del mismo modo. Y dicen verdad, pues el poeta es una cosa ligera, alada y sagrada, y no es capaz de poetizar hasta que no llega a estar inspirado fuera de su juicio y su mente ya no está en él. Esta es una frase tremenda, de preciosa. Y mientras posea su mente, le es imposible a todo hombre poetizar y dar oráculos. Así pues, dado que no es por un arte que los poetas dicen muchas cosas hermosas sobre diversos asuntos, como tú sobre Homero, sino por una asignación divina, cada uno de ellos solo es capaz de componer correctamente en aquello para lo que la musa lo ha dispuesto. Unos ditirambos, otros encombios, otros hipoquermos, otros versos épicos, otros yambos, mientras que en otro género cada uno de ellos es mediocre. En efecto, no por un arte dicen estas cosas, sino por un poder divino, porque si por un arte supieran hablar correctamente sobre un asunto, también sabrían hacerlo sobre todos los demás. Pero la razón de que la divinidad, privándolos de su mente, los utilice como servidores, al igual que los que dan oráculos y los adivinos inspirados por los dioses, es la siguiente.
para que nosotros, los que los escuchamos, sepamos que no son ellos, que están privados de su mente, los que dicen cosas tan excelentes, sino que es la divinidad misma la que habla, la que a través de ellos se dirige a nosotros. La mejor prueba a favor de lo que afirmo es 5 de Calcis, y sigue, con los ejemplos ya dados, etcétera, etcétera. Ya está casi todo expuesto aquí, a esta altura del famoso fragmento. ¿Cuál es la comparación o la nota que yo aquí metería? Sobre todo es la comparativa, yo creo, entre este fragmento y 2 textos clásicos de la retórica antirretórica, a saber, la carta al Lord Chandos de Hugo von Hofmannsthal y la descripción de la subida al Monte Ventoso de Petrarca. Los dos son textos, los tres, con este de Platón, son textos que están atacando al entusiasmos, a la poesía, a la retórica, al verbo encendido, pero que hacen uso de ese mismo verbo encendido para combatir al fuego con el fuego. Vamos a decirlo así rápidamente. Es decir, Platón podría haberse ahorrado este speech y podría haberse ahorrado esa descripción del poeta como algo ligero, alado y sagrado, pero sin embargo prefirió combatir al fuego con el fuego. ¿Bien? He puesto estos 2 ejemplos, los detallo un poco más. La subida al Monte Ventoso de Petrarca es un famoso evento, muchos consideran que es el origen del alpinismo, o por lo menos de una cierta concepción de la naturaleza como esencialmente poética o artística o bella. En esa subida al Monte Ventoso, Petrarca describe cómo él ascendió al monte y fue viendo la belleza del paisaje, momento en que se encontraba ya en la cúspide del monte, abrió las meditaciones metafísicas, ojalá, ¿no? Las disputaciones de Suárez, disputación quinta, se moriría. La unidad, ¿en qué consiste la unidad de la forma? No. Pobrecillo, él afortunadamente nació antes de Suárez y no tenía que estudiarlo, nosotros no nos queda otra. Entonces abrió las confesiones de San Agustín y se encontró allí con ese famoso pasaje de nole foras ire, no mires afuera, dentro de ti se encuentra la verdad. Entonces, claro, es paradójico que una carta que termina con un lema agustiniano en el que la verdad no está en el mundo y las cosas y su imagen, sino en el interior del alma humana, haya dedicado tanto espacio a describir la belleza del paisaje, la subida, etc. ¿Bien? Entonces, algo parecido sucede en la carta de Lord Chandos. En esa carta, este noble, Lord Chandos, se despide de la literatura, diciendo que la literatura no es capaz de describir la belleza del mundo, pero claro, la carta está llena de descripciones acojonantes y demás, ¿no? La carta de Lord Chandos, por cierto, ha sido publicada en pretextos en España, con una serie de prólogos, epílogos y comentarios de muchos filósofos contemporáneos, porque ha dado pie, evidentemente, a mucha interpretación y exégesis, ¿no? Y eso es lo que yo os diría. O sea, por lo demás, todo lo que se ha señalado aquí ya lo hemos comentado. La importancia de la inspiración, como no es una técnica, sino una inspiración que además tiene cierta categoricidad, es decir, que no es una inspiración genérica, sino que es específica de cada género, cada metro y demás. Como hay incluso poetas muy malos que tienen versos por pura chiripa o por inspiración divina. Y lo único añadido que yo incluiría sería este. Y que evidentemente es algo también expuesto por el comentador, cuando se subraya que al fin y al cabo la poesía va a convertirse en la nueva forma de poesía, la filosofía va a convertirse en una nueva forma de poesía, y que Platón está ofreciendo, mediante sus diálogos, muchos de ellos muy retóricos, pues un nuevo canon de belleza, una belleza que ya no está supeditada al entusiasmo o a las pasiones fuertes, sino a la comprensión del mundo por medio de imágenes profanas, podríamos decir, ¿no? Con Walter Benjamin incluso. Entonces, la sustitución de la metáfora por la alegoría, principalmente, ¿no? Podríamos exponer. Vale, seguimos. 535A, vamos a ver cómo ha traducido el comentador lo del exégeta o el intérprete. Dice 31, vale, sí, pues lo ha traducido igual que en... Dice, ¿y vosotros los rapsodas, a su vez, no transmitís las obras de los poetas? Pregunta Sócrates, y responde Ion, también en eso es verdad lo que dices. Y repregunta Sócrates, entonces, ¿no sois intérpretes de los intérpretes? Este pasaje, pues aquí podríamos plantear también una cosa que es, aparte de esta teoría de la triple distancia de las obras artísticas respecto de la verdad, podríamos plantear también una teoría muy actual de la importancia que tiene la originalidad. Es decir, a día de hoy, uno de los valores máximos en el campo del arte es la creatividad, la originalidad, y etcétera.
el otro día me llamaron para dar clase en un máster organizado por esa institución infame que es la Universidad Rey Juan Carlos I, en un máster de guión, que iba a ser un máster para guión de cine, para guión de televisión, para guión de incluso político, evidentemente, siendo la universidad de la que estamos hablando, como no podía faltar el guión político. Y en la clase la asignatura, que evidentemente dije que no, la asignatura que querían que yo impartiera era una asignatura que habían titulado, ojo, Filosofía de la Creatividad y Transhumanismo, ¿no? Que es como gambas en tempura y Usain Bolt, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra realmente? Filosofía de la creatividad, yo como saben, yo soy como ese famoso delantero del Madrid que se decía de él que era tan buen cabeceador que si le tiraban un cochinillo podía meterlo dentro de la portería. Entonces a mí, si me dan ese fardo, que es un curso llamado Filosofía de la Creatividad y Transhumanismo, la primera clase es demostrar cómo el concepto de creatividad es un falso concepto, ¿no? Como ex nihilo nihil fit, de una perspectiva materialista, lo que hay es en todo caso anamorfosis, hay transformación de materiales previos, pero no existe la creación desde la nada. Es un concepto teológico exportado luego a las artes, pero que aquí se utiliza también al final, ¿no? Es decir, ¿por qué el rapsoda sería inferior al poeta y el poeta a su vez a la musa? Porque la musa es la que está creando. Los otros simplemente son, por así decir, unos intermediarios, unos intérpretes. ¿Bien? Claro, aquí curiosamente digo que se está planteando un concepto del valor estético diferente al clásico. La razón por la cual casi todas las tragedias que nos quedan tratan sobre temas muy próximos, pues sobre todo, y no son de tragedias, quiero decir, la importancia del ciclo artúrico o de la figura de Eneas en todo lo que va a ser la lírica trovadoresca y los primeros pasos de la novela. Se debe a la fuerza tan importante que tenía hasta bien entrada la modernidad la tradición. Es decir, que al fin y al cabo el artista no tenía que inventar nuevos temas, sino atenerse a los ya dados y trabajar a partir de ellos. Entonces no tenías que buscar nuevos personajes, tenías que trabajar sobre los ya dados, Agamenón, Clitemnestra, Ulises, hay una serie de figuras que ya representan el ser humano en una época épica, lírica o lo que sea, dramática, y a partir de ello se puede trabajar. Pero ¿qué sentido tiene que te inventes personajes desde cero? Y aquí vuelvo a lo mismo. A día de hoy presuponemos que Homero sabía que los dioses no existían, o quizás no. Pero el concepto de ficción que manejaba él era muy distinto al nuestro. En todo caso, las ficciones de Homero tienen que ver con lugares irrecuperables. Porque claro, he sabido que Homero ya escribe la Ilíada y la Odisea en un periodo en el que se han perdido esas viejas tradiciones de las leyes de la hospitalidad. Esos héroes ya no existen. Entonces, es una especie como de canto de cisne. Se canta lo que se pierde. Una famosa cita también de otro poeta. Se está cantando aquello que está en trance de desaparecer. Igual que podríamos decir que la tragedia luego ática lo único que hace es visibilizar un concepto de polis que ya estaba siendo erosionado por las guerras médicas y luego las guerras del Peloponeso. Y que ya en la época de Aristóteles está completamente desmantelado. En la época, bueno, no, de Aristóteles y casi la de Platón, ¿no? Es decir, ellos lo que observan, lo que viven en sus propias carnes es las guerras fratricidas del Peloponeso y a continuación la aparición de la fuerza Mesopotamia, ¿no? ¿Qué coños? No, persa no, Aristóteles, Alejandro Magno era de Macedonia, la fuerza macedónica, ¿no? Y sin más, vamos al siguiente fragmento. El siguiente fragmento es la 538. Dice... Bueno, la 538 no tiene mucho interés. Simplemente era... Pero no, tenemos tiempo, o sea que podemos ir leyendo cositas. A ver. 538... 538A, perdón. Dice... Bien, pues... Responde ahora a lo que hace un momento yo iba a preguntarte. Lo de si con respecto a todas las artes te parece así. Que con un mismo arte se conocen necesariamente las mismas cosas, pero que con una distinta no se conocen las mismas, sino que si se trata de otra, necesariamente se conocen también cosas distintas. Aquí hay poco que comentar más allá de lo que ya estamos viendo, que es una constante en todos los diálogos platónicos, saber que el estatus problemático que tiene la sabiduría universal. Cómo
es evidente que hay sabidurías concretas, particulares, el artesano sabe hacer, el alfarero sabe de alfarería, el carpintero de carpintería, pero no existe aparentemente una ciencia suprema ni un saber que lo abarque todo. ¿Bien? Y del mismo modo, la poesía puede instruir en ciertos ritmos, en ciertos metros, en ciertas eufonías, pero no va a instruir en el arte de conducir carros, en la medicina, etc. ¿Vale? Siguiente, 540b. En la 540b es donde aparece el tema del general. Dice, pero entonces, pregunta Sócrates, ¿qué conocerá, ya que no todas las cosas, el poeta, ¿se entiende? Y responde Ion, o el rapsoda. Cuantas le conviene decir, creo yo, a un hombre y a una mujer, a un esclavo y a un hombre libre, a un gobernado y a un gobernante. Y dice, no sé si quería continuar la lectura. No, ahí me quedo. Entonces, aquí, claro, las dualidades que aparecen no son dualidades, o sea, no son términos que están en un mismo plano de igualdad, sino que lo que une a los pares de términos hombre-mujer, esclavo-libre, gobernado-gobernante, es que una desigualdad y una jerarquía. Entonces, claro, curiosamente, aquí ya aparece la cuestión de que la poesía tiene que ver casi con el orden o la orden. Ya os acordáis de aquella distinción que establecimos en la primera clase sobre Suárez. Que al final, el poeta, con su armonía de los versos y los metros, estaría también de alguna forma próximo a la ordenación o a las órdenes que van del hombre a la mujer, del libre al esclavo o del gobernado al gobernante. Y que aunque el poeta escriba en indicativo, en última instancia, su arte es un arte del imperativo. Eso es. Que la poesía aparentemente habla de las cosas que son, pero en realidad de lo que está hablando es de las cosas como deberían ser, ¿no? Es decir, por un lado, describe Ulises hizo esto o Aquiles es esto y lo otro, pero lo que en realidad está diciendo es tú debes ser como estos, ¿no? Tú debes emular a estos que son los heroicos o los divinos o los tal, ¿no? Es decir, que al final el arte tiene un componente no solamente estético, sino ético y político y normativo. Y que no es arbitrario el tipo de ficciones que consumimos. Y aquí, evidentemente, pues entra en juego todos los debates actuales sobre la vinculación que existe entre los videojuegos y determinadas conductas de todo tipo, pues algunas más maníacas, otras más depresivas, o, sin más, la relación que existe entre ficción y realidad. ¿Acaso el hecho de que no haya figuras femeninas autónomas en el cine está vinculado o no con el hecho de que la mujer haya desempeñado un papel inferior respecto al hombre en la realidad, ¿no? El hecho de que toda la pornografía esté construida en torno al falo y en ella aparezcan imaginarios y fetichismos relacionados a la dominación, ¿tiene algo que ver o no con la dominación que existe en la realidad de las mujeres respecto a los hombres, ¿no? Pues este es un debate, evidentemente, en el que algunos creen que hay casi una compensación. Es decir, que si no existieran ficciones en las que se da rienda suelta a los impulsos de dominio y de dominación, esos impulsos de dominación se expresarían a través de la realidad, ¿no? Hay muchas tesis al respecto de esto, evidentemente, ¿no? Que en realidad no hay una correlación entre el número de violaciones que se producen en la realidad y el número de violaciones escenificadas en la pornografía, sino que incluso podría haber una relación inversa, que es a través de esa fantasía visibilizada en la pornografía que se compensa, y eso es lo que ha dado mucho juego y mucho debate, evidentemente, acerca de la tragedia. Es decir, ¿por qué, si la tragedia era tan importante en la Grecia clásica, lo que se escenificaba en la tragedia no eran modelos de virtud, sino de vicio? Es decir, ¿es acaso virtuoso aquel que mata a su padre y se acuesta con su madre? ¿No? ¿Qué es exactamente la catarsis del temor y la compasión que se produce en la tragedia según Aristóteles? Consiste en que ya no temamos ni nos compadezcamos respecto de esos seres inhumanos que se han alienado de la polis, o consiste justamente en fomentar la compasión, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, etcétera, etcétera. Hay muchas lecturas sobre este tema, hay miles. Claro, esa catarsis, esa identificación entre el espectador y la acción ha sido cuestionada, evidentemente, por el teatro vanguardista, muy seriamente Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, que era amigo de Walter Benjamin,
tenía esta teoría del arte del teatro no aristotélico, en el que lo principal era romper el criterio de verosimilitud en la puesta en escena. Tradicionalmente, el teatro, desde Aristóteles en adelante, tiene un compromiso con la verosimilitud, y entonces tiene que cumplir, según Scaliger, Guerrero y muchos otros, una serie de unidades de espacio, tiempo y acción. Esas unidades de espacio, tiempo y acción son las que se carga Goethe, justamente. O sea, Goethe, claro, por ese motivo Goethe tiene una relación tan problemática con el Lión, porque Goethe no es aristotélico, pero tampoco puede ser platónico de repente, porque si Platón dice que hay géneros que no se comunican entre sí, coño, él es el que ha establecido esa comunicación entre poesía, novela y teatro. Entonces, en el Fausto de Goethe, si se llevara a escena, duraría 1000 horas. Hay escenas que algunas de ellas que son irrepresentables técnicamente, y eso evidentemente luego se lleva también en el caso de Luces de Bohemia, Valle Inclán y demás, ¿no? Es decir, ya un teatro en el que se mezclan justamente varios géneros y te encuentras con descripciones de decorados que tienen un componente ya narrativo independiente que no son simplemente órdenes al regidor, al que va a tener que componer la escena. ¿Bien? Entonces, a ver, espera, estoy intentando conectar esto con lo que estaba diciendo antes, porque yo también estoy ahora... A estas horas ya empiezo yo a hablar como un poeta y no como un filósofo. A ver, necesito un apuntador. El apuntador, ¿por dónde iba? ¿Por dónde estaba yo contando mi... Ah, sí, gracias. Entonces, Bertolt Brecht rompe con la figura de la cuarta pared, ¿no? La idea de que en el teatro estaría representando un mundo al que uno tendría un acceso privilegiado por una cuarta pared que nunca se rompería, y lo que hace evidentemente en el teatro, lo que se produce en el teatro de Bertolt Brecht y muchos cine vanguardista, por ejemplo en Funny Games de Haneke y demás, es romper esa cuarta pared, ¿no? O sea, implicar al espectador. Tú que estás viendo esto, que es un juego divertido, el Funny Game, en realidad eres tan copartícipe de esa violencia y lo estás disfrutando. O sea, tú no simplemente eres uno que, bueno, le gusta el cine más o menos de vanguardia europeo y ve aquello de manera distanciada, sino que tú estás creando este fenómeno, ¿no? O sea, nosotros hacemos esto para ti. Y en Bertolt Brecht eso tiene un componente más bien, digamos, de movilización, es decir, romper con el carácter privado que tenía la tragedia, que ha tenido la tragedia desde Sófocles, Esquilo, hasta Shakespeare y demás. Todas las tragedias de manera clásica tienen que ver con los conflictos intrafamiliares. Entonces, claro, parece que la tragedia pues, es una cuestión burguesa de la lucha entre hermanos, el padre que le mata al tío, el hijo... o sea, como toda una cuestión, pues eso, de puertas de la casa para adentro. Y para convertirlo en político, lo que hace Bertolt Brecht es eliminar la idea de que los personajes tienen que tener un arco narrativo, que tienen que ser verosímiles y, sobre todo, fijar a los personajes sobre determinados gestos. Es decir, en lugar de ser verosímiles, están unidos por una serie de actos, cada personaje va a tener una serie de tics que van de tal forma que se van a convertir más en arquetipos que en personalidades. Eso es. En muchas obras de teatro de Bertolt Brecht, los personajes ni siquiera tienen nombre, sino que son simplemente el afirmador y el negador. Hay una serie de obritas muy breves, obras pedagógicas breves de Bertolt Brecht, una es el afirmador y el negador, y tiene un componente casi épico más que dramático, ¿no? Entonces, bueno, eso va por ahí. ¿Qué se busca? Evidentemente, se busca eliminar la empatía, eliminar la identificación, eliminar el componente de normalización que ofrece la tragedia a la sociedad burguesa. No en balde, Valle Inclán, que es el ejemplo que hemos puesto de vanguardia dramática en España, estaba tan enfrentado a los hermanos Quintero, porque los hermanos Quintero eran la quinta esencia del teatro costumbrista, en el que los burgueses a las 7 de la tarde dejaban sus obligaciones y se iban a recrear viendo exactamente lo mismo que vivían en su vida, ¿no? Entonces, lo esencial y lo principal del teatro aquel era que fuera un teatro que imitara los usos, modos y vidas del individuo, creando una especie simplemente de lugar de recreo mimético para la burguesía. Claro, el problema es que cualquier fenómeno artístico, por muy enrevesado que sea, puede siempre reinterpretarse como una forma de conformismo. Porque a día de hoy la gente no va a ver Los Vengadores porque Los Vengadores representen su vida, sino justamente porque no lo representan. No sé si explico.
todo aquello que siempre quisiste hacer y nunca pudiste, es lo que vas a ver en todas estas sagas de superhéroes que funcionan a modo de carnaval que confirma el status quo. Aquí quisiera traerles a colación la lectura de Bakhtin del fenómeno del carnaval. Estamos justamente en la semana del carnaval, sucedió el carnaval la semana pasada, el 20, ¿no? Empieza el carnaval, y el carnaval, o sea, se interpreta de muchas maneras, ¿no? Pero muchos creen que es un movimiento plebeyo, subversivo y demás. Y hay muchos debates a día de hoy justamente sobre qué significa que todos los disfraces de mujer en el carnaval tengan un componente erótico. ¿Acaso hay una relación entre esa ficción y la realidad? Vale. Pero otro tema de debate es si el carnaval tiene un componente subversivo o no. Porque aparentemente en el carnaval, pues el pueblo toma las calles, uno puede subvertir la identidad previa. En época, el carnaval tenía incluso un elemento destitutivo o de destitución y contestación del poder. El carnaval era el día en que el vagabundo era rey y el rey era vagabundo, vamos a decirlo así. Pues claro, la lectura de Bakhtin es que lejos de ser un elemento subversivo, el carnaval lo que hacía era la excepción que confirmaba la regla. Es decir, en el carnaval se realizaba todo lo ilegítimo, ilícito y antijerárquico para que los 364 días siguientes pues se siguiera business as usual. Y se puede ser una lectura también de la función que desempeña a día de hoy el 8M como gran o el Día del Orgullo Gay como gran carnaval feminista o queer. Es decir, es el día en el que las mujeres toman el poder o los gays toman el poder para que el resto del año todo siga como de costumbre, ¿no? Es una especie como de excepción que confirma la regla, un fenómeno compensatorio, lo que hemos dicho previamente. Vale, seguimos. Cerramos con la lectura del final. En el final dice lo siguiente: si realmente estás en posesión, este es el 542A. Si realmente estás en posesión de un arte, y como te decía hace un momento, me engañas al prometer que ibas a hacerme una exhibición sobre Homero, entonces eres injusto. Pero si no estás en posesión de un arte, sino que, por una disposición divina, poseído por Homero, dices muchas cosas hermosas sobre el poeta, sin conocimiento ninguno, tal como yo he dicho sobre ti, entonces no actúas injustamente. Elige, pues, si deseas ser considerado por nosotros un hombre injusto o un hombre divino. Y responde Ión: hay una gran diferencia, Sócrates, pues es mucho más hermoso ser considerado divino. Y responde Sócrates: pues bien, esto es lo más hermoso que por nuestra parte te pertenece, Ión, que eres un ensalzador de Homero por ser divino y no por estar en posesión de un arte. Yo lo que quisiera simplemente es mostrar la conexión entre los diálogos, es decir, cómo aquí se vuelve otra vez a lo que vimos previamente, cómo hay un conflicto a lo largo de estos primeros diálogos entre justicia y piedad, o entre justicia y lo que tiene que ver con los dioses. Lo vimos en el Eutifrón, cuando se planteaba que la piedad podía ser un subconjunto de la justicia, y planteamos, sí, del mismo modo que hay cosas justas que no son pías, puede haber cosas que sean pías pero que sean injustas, y aquí se está dando un ejemplo, casi. ¿Qué es lo que resulta pío pero injusto? A la verdad, por lo menos. La poesía. La poesía es un ejemplo de piedad o de realidad divina, que no obstante es injusta respecto a la verdad o al conocimiento técnico artístico del mundo. Eso es lo que diría. Bueno, cerramos el comentario de los fragmentos. ¿Tenéis alguna pregunta, cuestión, observación que realizar? ¿No? Sí. ¿Hasta qué punto una teoría literaria puede ser considerada una teoría crítica literaria cuando estamos hablando de una sociedad en la que tanto aedos como poetas cumplen una función religiosa que no puede cumplir porque otras instituciones como una iglesia, puesto que no hay una institución jerarquizada, y son los aedos, es Homero el que nos transmite, Homero y Hesíodo, los que nos transmiten el conocimiento de los dioses. Es decir, una crítica literaria no se convierte entonces en una crítica religiosa. Sí, claro, lo que he sugerido un poco al final, ¿no? Cuando aparece esto del tener que elegir entre la justicia y la divinidad, yo creo que ahí está justamente diciéndolo claramente, ¿no? Muchos podrían decir que al final los diálogos de Platón son aporéticos, pero por razones pragmáticas. Es decir, que un texto que hubiera dicho abiertamente que los dioses no existen, que todo esto es una milonga y demás, pues no hubiera sobrevivido, ¿no? Entonces, Platón es el gran autor
que se mueve precisamente por medio de analogías y expresiones alegóricas para evitar la censura. Y sí, podría ir por ahí, pero vamos, que y sobre todo cuando has estado hablando me ha venido a la mente la relación que establece Hegel entre poesía, religión y filosofía. Básicamente lo que dice Hegel en la Fenomenología del Espíritu y en otros sitios, pero muy señaladamente en la Fenomenología del Espíritu, es que la poesía, la forma suprema de la poesía es la religión y que la filosofía sería la religión comprendida en su verdad, ¿no? Entonces, eso claro, eso según los estadios del arte, tal y como los expone Hegel, donde se partiría de lo más externo, que sería la arquitectura, y sería poco a poco profundizando en el alma. Entonces, la primera de las artes es la arquitectura, que es la más vasta, se va de la arquitectura egipcia a la escultura griega. La escultura griega ya tiene un componente espiritual porque son formas humanas, pero están petrificadas y demás. De ahí se pasa a la pintura, que sobre todo se espiritualiza por la vía de la bidimensionalidad, pero que ya expresa con colores más vivos. Claro, Hegel todavía sigue impreso de esta idea de que los griegos no coloreaban las estatuas. Esto lo trae de Winckelmann, ¿no? Y hay color, hay vivacidad. De la poesía se salta ya finalmente a las artes que no son simultáneas sino sucesivas. La música, la música como sonido y que tiene un cierto, como también en parte ciencia del alma, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, astronomía, geometría, aritmética y música eran las 4 artes del quadrivium, entendía las 4 como formas de matemática. Entonces la astronomía era la matemática de los astros, la geometría de los cuerpos sólidos, la aritmética de los números y la música era la matemática de las almas. De la música se pasa a la poesía, que ya expresa el concepto, y es justo en ese momento en el que la poesía sienta la base de la religión, ¿no? Y esto está conectado, evidentemente, como no, con todos los debates que ha habido acerca de qué quería decir Hegel cuando afirmó aquello de que el arte es algo del pasado, ¿no? Esa es la traducción más fiel a ese pasaje tan polémico sobre la muerte del arte. Entonces como yo he dado clase en historia del arte, al final he tenido que explicar este pasaje tropecientas veces, ¿no? Y la lectura, a mi juicio, más ajustada es justamente entenderlo en esta dimensión historiográfica y del desarrollo del espíritu. Claro, poesía, religión y filosofía son las 3 formas del espíritu absoluto, ¿eh? En el espíritu objetivo es donde está la ética, las leyes, el derecho y demás, la moral. El Estado se convierte, esto es muy interesante, el Estado como forma suprema del espíritu absoluto se convierte se pasa el espíritu objetivo al absoluto por la vía de la poesía. La poesía al final sería una expresión, sería la forma en la que las letras que se utilizan en el Estado ya cobran una autonomía, ya no simplemente son como en Mesopotamia, escrituras lineales para contar el número de bueyes o la posición de los astros, sino que estás ya contando mitos, el Gilgamesh o lo que sea, y de ahí arranca el espíritu absoluto que empieza siendo poesía, o arte en general, religión y filosofía. Y lo que viene a decir Hegel es que nuestra época es una época ya filosófica, no artística, en la que ya no podemos tener esa relación ingenua respecto del arte. Eso es lo que dice literalmente. Vuelve a esto literalmente. Ya no podemos ser tan ingenuos como Ion. Ya no podemos tragarnos la existencia de los dioses. Ahora tenemos una relación filosófica con ellos, ¿no? Tan solo podemos ser historiadores del arte, no podemos ser artistas. De hecho, como estamos diciendo, ¿cuál es la razón por la cual se justifica que haya cierta obra en arco o no otra? Y no se justifica porque el artista la haya compuesto escupiendo espuma por la boca o porque de repente ha seguido las reglas de no sé qué orador o autor de poéticas. No, la razón principal es por la historia. Es decir, porque esta obra establece un diálogo con Duchamp o con Warhol, entonces se ve como una línea más, pero es la historia del arte la que justifica la obra de arte. Es al revés de lo que sería más o menos como esperable, ¿no? Que son las obras de arte las que justifican la importancia de la historia del arte. Es al revés, es la importancia que tiene eso es lo que acabo de decir. Y ya está, es lo que comentaría un poco a los que tú has subrayado. ¿Alguna otra cuestión quieres comentar? ¿Alguien más? ¿No? Pues venga, vamos a dejarlo aquí.